Si en este momento le mostraran a un niño de 3 años que lee y escribe perfectamente y que además sabe quiénes son Giotto y Van Gogh, ¿qué diría? Diferentes estudios científicos han señalado que en los primeros años de vida los niños aprenden intensamente lo que se les enseña. La increíble historia de Magdalena Granés y el sistema de enseñanza que creó para sus 5 hijos genio. En múltiples ocasiones les he reclamado a los periodistas al respecto, puesto que siempre he sostenido que un niño que lea a los 3 años, o un joven que termina su carrera a los 18 no es un genio, sino un niño a quien se le aprovechó parte de su gran potencial cerebral desde pequeño. Es por eso que más de 60.000 niños en Colombia han leído a los 3 años en estos últimos 40 años. Mis hijos y alumnos no son genios, pero al haber tenido la oportunidad de una enseñanza precoz que les estimuló sus talentos, han podido poner sus conocimientos al servicio de los demás y han tratado de devolver parte de lo que han recibido. Desde una edad temprana los niños no solo se apropian de la lengua materna en forma verbal, sino que descubren que las bellas palabras que escuchan de sus padres están impresas en los libros. Por eso los libros les atraen tanto y hasta imitan a los lectores. La lectura de un cuento engolosina a cualquier niño del mundo, sin importar su estrato social. En todos los aspectos de nuestra vida debemos tener en cuenta la forma y el contenido, y estamos viviendo en tiempos de permanentes cambios. Y sin embargo, uno se pregunta, si innovar es agilizar y actualizar los procesos, ¿por qué seguimos utilizando métodos de enseñanza de la lectura, métodos que se usaron en el siglo XVII? ¿Por qué la UNESCO dice que el 47% de la básica primaria, solo ese 47% alcanza el logro de la lectoescritura? Algo estamos haciendo mal. La lectura es un instrumento básico y esencial que facilita y contribuye en el desarrollo de los demás aprendizajes. A los 2 o 3 años el niño puede sumergirse en el placer de la lectura. Esto le va a enriquecer su infancia, su imaginación, su vocabulario. A través de la lectura, el niño educa su atención, construye su autonomía, su comprensión y además va enriqueciendo esa creatividad que tiene. Recordemos que la lectura nos transforma, incentiva el deseo del saber y nos ayuda sobre todo a construir los senderos por donde caminarán los demás saberes. El siglo XXI es llamado el siglo del cerebro. Eso es lo que estamos viviendo. El programa Brain Cerebro ha permitido notables avances en el estudio del órgano más desconocido que poseemos, el cerebro. Pero veamos por qué es que este ha sido un gran reto para la neurociencia. ¿Qué es lo que ha impedido que conozcamos ese órgano tan importante? Los investigadores del cerebro estiman en 100.000 millones el número de neuronas del ser humano al nacer y en más de 100 billones el número de conexiones sinápticas entre las células para formar redes. Al comienzo estas conexiones están uniformemente distribuidas, pero a medida que pasa el tiempo con los procesos de aprendizaje que conllevan sensaciones, estímulos, acciones asociadas, se refuerza la sinapsis que se activa durante el proceso y ella se mantiene a largo plazo. Por eso es que decimos que el aprendizaje modela el cerebro. Es decir, que las células no solo tienen que sobrevivir y regenerarse, sino que además tienen que conectarse con el resto de ellas a redes que se expanden y cambian cada día. Es asombroso cómo en 1.5 kilogramos de masa nos puede caber infinitos conocimientos. Por eso decimos que el cerebro es el recipiente que entre más le eches, más le cabe. A juicio del neurocientífico Sebastián Seún, quien está tratando de cartografiar 1 milímetro cúbico de cerebro, lograremos conocer el conectoma humano que nos permitirá comprender cómo es nuestra identidad personal. Esto va a ser como si tuviéramos una cédula de nuestro potencial cerebral cada uno. Todo proceso de aprendizaje ya sabemos que va acompañado de un cambio en el cerebro y por esta razón
el conocimiento de los cambios neurobiológicos que ocurren en el cerebro cuando se producen distintos procesos de aprendizaje, distintos estímulos. Puede ayudar a reconocer qué tipos de aprendizajes pueden ser más eficaces para determinar habilidades o conocimientos. De eso se trata, ¿cierto? De que podamos desarrollar las capacidades en los niños que los puedan llevar a desarrollar sus talentos en su juventud. La neurobiología puede considerarse por eso como uno de los fundamentos de la didáctica. Ese es el motivo por el cual ya se habla desde ahora de la neurodidáctica. Y es urgente encontrar y crear métodos adecuados que nos permitan ese desarrollo en cada niño. Lo que busca Sebastián Según con el estudio de este milímetro cúbico del cerebro que posee 1.000 millones de conexiones cerebrales y 100.000 neuronas es encontrar el conectoma humano, que es una estructura viva, escuchemos, es una estructura que cambia según las experiencias, según los estímulos, según el conocimiento, y que se expande y se transforma día tras día. Cada día las conexiones van cambiando. Por eso es tan importante la estimulación temprana y se debe iniciar desde la gestación. De ahí la perspectiva de los investigadores y pedagogos por lograr encontrar la neurología y la neurodidáctica. Se pregunta es cómo lograr la mayor forma de estimulación para que en los diferentes momentos de los procesos del aprendizaje podamos estimular de la mejor manera esta construcción de redes neuronales. Sabemos que las emociones se generan en la glándula amígdala del cerebro. En el siglo pasado se nos controló con el miedo y la culpa. Ahora lo quieren hacer con la felicidad, mostrándola como algo adictivo y no como una búsqueda que se construye día a día, que se construye a lo largo de la vida. El niño debe sentir toda clase de emociones para aprender a reaccionar frente a ellas, porque esa es la forma como se fortalece, es la forma en que enseña a su cerebro a reaccionar. Solo así puede adquirir seguridad y autocontrol. Es tan extrema la situación sobre este tema que llega a confundirse la infelicidad con el saber, puesto que algunos adultos dicen: no importa que mi niño no aprenda, a mí lo que me interesa es que sea feliz, como si el conocimiento, tanto en los infantes como en los adultos, no representara alegría, y sobre todo como si esto no fuera un factor crucial en la construcción de la felicidad. Cuando hablamos de plasticidad cerebral, es decir, del establecimiento y de las modificaciones de las asociaciones entre neuronas, estamos recordando que es mucho mayor en la infancia que en la adultez. A partir de ese conocimiento que se da a través del conectoma humano, se trata de aprovechar esa primera etapa de los infantes, tratando de que llegue a ellos la mayor cantidad de saberes en la infancia, antes de los 7 años. Aunque el ser humano nunca deja de aprender, después de la adolescencia, el diagrama de las conexiones cerebrales queda ya, por decirlo así, estabilizado, dibujado, creado como si fuera una autopista en el cerebro, de tal manera que cualquier progreso ulterior se consigue gracias a ciertas bases que en buena medida ya se encuentran establecidas desde la infancia. El descubrimiento del conectoma humano hace 3 años que explica la razón por la cual los bebés se apropian de una lengua materna que es desconocida para ellos cuando nacen y de otros idiomas, siempre y cuando lo hagan antes de los 7 años. No fue una sorpresa para los que creíamos en esto, pero es una maravilla que a través de este descubrimiento hoy sepamos que el cerebro tiene activados unos programas genéticos y neurológicos que permiten aprender idiomas por contagio, por repetición, por imitación, pero solamente este factor se da en determinada edad, con muy pocas excepciones en algunos adultos.
A través de la prueba saber, nuestros bachilleres han demostrado sus graves falencias en lo que corresponde a la comprensión lectora. De esta forma es imposible que puedan discrepar con argumentos, conceptualizar. Es una situación muy grave que vive el país y América Latina. Sin embargo, desde hace años seguimos quejándonos, pero no hemos tomado las medidas necesarias para solucionar este problema. Bill Clinton en Estados Unidos durante su gobierno desarrolló un programa que se llamó Head Start. Se trataba de iniciar la lectura desde el preescolar. Y lo más importante es que se le hizo seguimientos a estos miles de niños beneficiados hasta su adultez. Y los resultados fueron asombrosos. No solamente porque eran profesionales exitosos, sino que eran felices con lo que hacían en su vida. El porcentaje de drogadicción era mínimo. Bueno, fueron muchas las variables que se estudiaron, pero nosotros no hemos tenido ningún gobierno que no deje de minimizar este grave problema. Nuestra meta debería ser construir innovaciones que transformen a través de la ciencia y la tecnología la economía y el tejido social que hoy tenemos. Así lo hicieron Singapur y Finlandia en menos de 15 años, pero son gobiernos que realmente creen que pueden convencer a sus nuevas generaciones, mostrarles que su destino es el conocimiento, los puede transformar a todos, los beneficiaría a todos. Por esto los currículos tienen que ser armónicos e integrales, de tal modo que le permitan a los estudiantes desarrollarse constructivamente según sus capacidades. Solo así pueden mañana conocer para construir y convivir según su creatividad. Eso es lo que los diferenciará de los robots. Stephen Heyman, el neurocientífico y el rector de la Universidad de Harvard, dice: en la danza de la vida, los genes y el ambiente resultan ser socios inseparables. Por un lado, los genes esbozan un esquema básico del cerebro. Luego, la estimulación del medio ambiente, ya sea la luz que llega a la retina o la voz de la madre en el nervio auditivo, encienden o apagan esos genes, afinando estructuras cerebrales tanto antes como después del nacimiento. Por lo que he planteado, hemos visto la necesidad de crear métodos más apropiados para las nuevas generaciones. Uno de ellos es este método que ustedes van a ver, el goce del niño lector. Es un novedoso método lúdico didáctico en donde hemos utilizado principios de nanotecnología e interactividad. De esta forma se ayuda al niño a adquirir el gran logro de la lectoescritura en 8 semanas. El método viene organizado en categorías que, como ustedes saben, son los temas específicos acompañados de un contenido que son los bits, que son imágenes o fotografías que le permiten al cerebro apropiarse de una información de manera rápida y concreta. Todo esto va acompañado de un lápiz inteligente que lee en voz alta lo que está plasmado en un audiolibro, mientras que el niño puede ver en un televisor o en una pantalla de su computador, y a través de una multimedia interactiva, imágenes, textos, videos, juegos, fábulas, moralejas, cuentos, rondas en inglés y castellano y actividades en general con 1000 sonidos que los atrapan y les permiten sumergirse en los logros diarios de la lectoescritura, estimulándolos adecuada y oportunamente y tratando de aprovechar parte de ese gran potencial cerebral que tiene el niño en su primera infancia. Siguiendo el proceso del método, se les enseña a leer, escribir, a cantar, parte de la cultura general, matemáticas, valores, con un enfoque realmente pedagógico y didáctico, muy alegre. Este novedoso método atrapa al niño, permitiéndole sumergirse en logros de lectoescritura diaria hasta adquirirla en 8 semanas. De Jacob Bronowski hemos aprendido que el hombre es único no por su obra científica, es único no por su obra artística,
sino porque tanto la ciencia como el arte son expresiones de su prodigiosa plasticidad mental. Y el cerebro y el niño son el punto de partida de la plasticidad del comportamiento humano. Esa es la gran responsabilidad que tenemos, queridos padres.